Bueno, queremos seguir analizando el impacto del triunfo del Brexit en el Reino Unido y el posterior anuncio de renuncia de David Cameron. Para ello nos acompaña aquí en el estudio el académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, el profesor Roberto Durán. Profesor, bienvenido, muy buenas tardes. Un gusto. Profesor, hace unos meses, un año, dos atrás, cuando Grecia estaba en una situación peligrosa y podía salir, estaba, digamos, la situación de que pudiera salir de la zona euro, había resquemor y había caída de bolsas por todos los países que formaban la Unión Europea. La salida de Gran Bretaña nunca se tomó tan en serio porque si Grecia se pensaba que caía, esto es ya un terremoto para la Unión Europea. Hasta ayer la idea era que finalmente, claro, la votación iba a ser muy estrecha, pero no iban a ganar. ¿Qué fue lo determinante en el voto de salir de la Unión Europea? A mi juicio, la campaña persistente de la prensa británica en favor de salir de la Unión Europea. La campaña fue larga, fue consistente. El objetivo era introducir en la sociedad británica un temor de permanencia. Se adujo todo tipo de argumentos, se fue a cualquier cantidad de situaciones, muchas de ellas ficticias. Se faltó a la verdad, para decir las cosas por su nombre, en muchos aspectos. Y no me refiero, obviamente, a la prensa escrita de gran nivel y reconocido, como el New York Times o el Financial Times, ¿no? Sino que a otros diarios que, por supuesto, no tengo por qué mencionar, pero que no estuvieron a la altura. Y esto influye enormemente porque los ingleses son grandes lectores de sus diarios, son personas muy influidas y muy decididas a estar informadas por la prensa escrita. ¿Y estos argumentos cuáles eran? ¿La migración? No, nunca fue la migración tan fuerte como el hecho de recoger las actitudes de la sociedad británica o de personeros de la sociedad británica desde 1975. El año 75 hubo un plebiscito parecido al que fue el de ayer, en el cual la decisión fue distinta, fue quedarse en la Unión Europea. Fue una victoria bastante holgada, muy holgada, y por lo tanto se creía que ese era el paso definitivo para que Gran Bretaña tomara su compromiso de ser un país europeo más dentro de ese conglomerado. Lo que no se tomó en cuenta, y ahí lo que sí tomó en cuenta esta prensa, fueron las aprensiones que entonces se hicieron ver. Y las aprensiones tienen dos bases. Una estrictamente cultural, es decir, la Gran Bretaña es una isla, es un país especial, distinto de Europa, con tradiciones europeas. La historia de la Gran Bretaña está repleta de solidaridad, armada incluso con los países europeos en los momentos más difíciles, pero siempre es una exclusiva responsabilidad nacional. No se hace en función de una responsabilidad grupal o una pertenencia cultural al ámbito europeo. Eso ha sido siempre resistido por los británicos. Y en ese sentido, profesor, ¿quién es el votante que decidió quedarse? El que estaba influido por ese tipo de sentimientos. ¿Pero tiene una edad, tiene una pertenencia sí, geográfica? Tiene una pertenencia geográfica, son la enorme cantidad de counties que votaron en favor de alejarse de la Unión Europea. Son ingleses, no son necesariamente escoceses ni de Irlanda del Norte. El voto de Gales hay que analizarlo desde otra perspectiva, pero tiene que ver, pero son menos votantes. El votante inglés maduro, de que tiene más de 50 años o de 50 años para arriba, el que conoce o tiene una adhesión psicológica, por decir así, a la tradición británica mucho más fuerte que el resto de las demás personas, muy en especial las jóvenes generaciones que están más imbuidas de la globalización y sus efectos. Claramente el voto joven fue para quedarse dentro de la Unión Europea y también el voto de Escocia. Y escuchábamos a las autoridades escocesas plantear la posibilidad de incluso llevar a Escocia un referéndum que les permita salirse del Reino Unido para poder quedarse dentro de la Unión Europea. ¿Cuán posible es ese referéndum?
es bastante viable. Y vuelvo nuevamente al argumento que estaba exponiendo hace un rato. El resultado del referéndum de hace un tiempo atrás, de Escocia, que finalmente el resultado fue quedarse dentro de la Gran Bretaña, también la prensa a la cual yo me refiero tuvo un rol importantísimo que ver en la difusión de determinados tipos de noticias y determinados tipos de pareceres. Bueno, digamos que ese es un antecedente. Los escoceses, y todos lo sabemos, tienen una histórica reticencia de acercarse mucho a los ingleses por las razones que fueren. Siempre ellos dentro de la Gran Bretaña se han sentido los más alejados dentro del Reino Unido. Esta ocasión los unificó por primera vez y muy fuertemente. La percepción de que ellos pueden ser mucho más dentro de la Unión Europea que siendo parte de la Gran Bretaña es un parecer que está tomando aliento y creciendo cada vez más, como ha ocurrido con los catalanes, como ha sido el caso de los bretones en Francia. ¿Y cómo es el mecanismo que tendría que operar para que ellos pudieran hacer ese referéndum? ¿Cuál es el mecanismo que tendría que operar? Ellos tendrían que pedirle al gobierno británico que se avenga a que haya un nuevo plebiscito. Gobierno que todavía no existe porque Cameron va... Eso no va a ser antes de un año y medio por lo menos. ¿Cómo cambia el escenario geopolítico en Europa con la salida del Reino Unido de esta Unión Europea ahora con 27 integrantes? Geopolíticamente Europa pierde un miembro sumamente importante. Geopolíticamente y geoestratégicamente es un miembro muy activo en ese ámbito de trabajo, tanto de la Unión como de la Alianza en el contexto de la OTAN. Su alejamiento va a ser bastante sentido y bastante percibido, y mal percibido, digamos, va a ser mal evaluado en los próximos 2 o 3 años. Hay programas de cooperación militar, hay programas de colaboración geopolítico en la nueva dimensión de lo que está sucediendo en la política mundial. Yo creo que la sustracción, el sustraerse a eso por parte de la sociedad y yo diría más bien del establishment británico va a ser bastante resentido. Y cambian los equilibrios porque ahora queda como país fuerte de esta Unión Europea, principalmente Alemania, seguida por Francia y seguida por un montón de otros pequeños países que también esto les dio la idea de generar referéndum en sus países para seguir al Reino Unido. Fíjese que lo curioso es que hoy día se comentaba en los círculos europeos de una necesaria reunión que se va a hacer este fin de semana de los cancilleres de Francia, Alemania e Italia. Es curioso cómo vuelve de nuevo a reconfigurarse la Europa inicial, por decirlo así. Y en eso también tiene mucha participación países como Bélgica y Holanda. Sí, ese es el cuadro en el cual queda la Unión Europea, queda definitivamente restringida de la isla británica y ahora es, digamos, un tema de mayor influencia, mayor incidencia de los alemanes, en cierta forma los franceses y el resto de los demás países. Ahora, profesor, ¿cuál es la responsabilidad política de David Cameron que hoy día renuncia? Porque recordemos que él, para poder ser reelecto y para, digamos, rearmar el desorden político que tenía dentro del Partido Conservador, fue que ofreció ciertas cosas y una de estas cosas fue este referéndum, claro, que pensaba obviamente ganar. ¿Cuál fue el legado entonces de estos 6 años de David Cameron? El legado es bastante importante. Convirtió a Gran Bretaña en la segunda economía más importante de Europa. Es su legado, es decir, es su gestión la que elevó a la Gran Bretaña, que ocupaba hace unos 10 años el 7º lugar dentro de las economías europeas, al 2º lugar. La economía italiana era más importante que la economía británica en esos años. Pero no necesariamente solo de Cameron. De la salida, ¿no? De la Unión Europea. Sí, no solamente solo de Cameron es el mérito, es también de él. Ahora, mi impresión es que Cameron cometió un grave error, el primer ministro, creyendo que se iba a reproducir lo que pasó el año 75, y eso no fue así. Sucedió en ese momento porque había una serie de situaciones que no se controlaban y además estaba en el fulgor, digamos, de su popularidad y de su legitimidad, la entonces primer ministro Margaret Thatcher. Él creyó, no digo que él haya creído que era sinónimo de o digamos, homologable a la Margaret Thatcher, pero debe haber pensado que estaba cerca. Y ese fue un error garrafal.
Segundo, creo que fue un error no comprometer a su partido en general en esta empresa. Cuando él vio que esto iba a dividir a su partido, necesariamente debió haber hecho un examen, un survey inicial para comprobar cuánto apoyo tenía en su propio partido. Y el apoyo en su propio partido no pasaba del 40%, 38-40%. Claro, se declararon neutros finalmente. Y finalmente se declararon neutros, pero activamente votaron en favor del abandono de la... Bueno, veíamos en imágenes al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y hay analistas que plantean que esto ha traído inmediatas consecuencias, por ejemplo, en la campaña de Estados Unidos, en que Bernie Sanders finalmente dijo: voy a apoyar a Hillary Clinton, porque en este escenario tan incierto, donde todo puede pasar, claro, no se pueden los, digamos, demócratas dar el lujo de que gane Donald Trump. ¿Ese podría ser un efecto o es llevarlo demasiado lejos el análisis? Yo creo que el efecto en Estados Unidos es un efecto, es una proyección más bien indirecta. Yo tengo la impresión que Donald Trump, independiente de lo que uno piense sobre lo que él piensa, si esto fuera así, no es una persona, digamos, que no tenga un proyecto claro y al cual están adhiriendo un montón de ciudadanos norteamericanos. Se piensa lo que se piensa sobre eso. Y eso constituye una inestabilidad y una desestabilización del sistema político norteamericano que podría ser bastante grande, no sería menor si sucediera una cosa de ese tipo. Bueno, eso lo vamos a estar analizando en los próximos meses. Lo que sucede es que Gran Bretaña tiene un especial acercamiento hacia los Estados Unidos, habida cuenta de que es la continuidad histórica de lo que en algún momento fue el British Empire. A los británicos no les gusta mucho referirse en esos términos, a los norteamericanos tampoco, pero la evidencia empírica desde fuera es así. Pero yo creo, a pesar de todo, que no es mucha la recepción positiva que van a tener en Estados Unidos. Si eventualmente el próximo presidente fuera la señora Clinton, lo más probable es que seguiría las aguas del presidente Obama. Es decir, el presidente Obama se manifestó en contra de celebrar un tratado libre comercio con Gran Bretaña si Gran Bretaña estaba fuera de la Unión Europea. Hay consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con Chile? Que si bien no tiene un gran flujo comercial, escuchábamos hoy al canciller que decía los países van a seguir manteniendo la amistad, pero no se trata de esto. Podemos seguir siendo amigos, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? No creo que sean consecuencias muy grandes las que tenga sobre Chile, ¿no? Con todo lo que es nuestro país, el comercio, el flujo del intercambio con Gran Bretaña es del 0,85% de las exportaciones de Chile, o sea, bastante mínimo. Lo que en Chile pienso que podría repercutir desde el punto de vista comercial, por decirlo así, son las implicaciones o los efectos de la salida británica en las grandes tendencias del comercio internacional, no directamente derivadas del alejamiento de Gran Bretaña, sino de los efectos que este alejamiento produce dentro de la estructura y funcionamiento del comercio internacional. Por lo pronto, la caída de las bolsas. Por lo pronto la caída de las bolsas, la depreciación de la moneda y así sucesivamente. Profesor Roberto Durán, muchísimas gracias por estar hoy día analizando esta tremenda noticia junto a nosotros aquí en CNN Chile. Gracias por la invitación, muy amable.